Bien, seguimos con el método de actualizar. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a correr el código. El método de actualizar lo que va a hacer cuando yo haga clic en una fila, esta fila se va a volcar acá a los text files y ahí puedo modificar y con un botón que tenga por acá actualizo el contenido. Recuerden que lo que tengo que actualizar es la lista, lo que hay en la lista, y después pasar lo que hay en la lista a las filas del modelo. Así que en principio lo que tengo que hacer es crear un botón. Vamos a ver por acá y vamos a crear un botón de actualizar. Bien, y cambiamos también el nombre de variable. Bien, lo que tengo que hacer ahora en el método que ya había hecho sobre sobre la tabla, que lo único que hacía era recuperar el número de fila y la mostraba acá por pantalla. Esto ya lo puedo comentar. Lo que voy a hacer ahora es mostrar el objeto con el índice de esta fila. Esto sería cuando haga clic que se muestre eso en los campos de texto. Eso se puede hacer. Voy a tener que acceder a los campos de texto, o sea que es un txt nombre .setText en este caso, porque voy a setear los campos, y a este le tengo que pasar un string con lo que hay en el modelo, porque recuerden que el dato que yo voy a hacer clic está en el modelo. Del modelo lo tengo que pasar a los text files. Bien, vamos a recuperar. Vamos a ver primero para que vean el error que pasa acá. Voy al modelo, voy a recuperar esa información que está en el modelo, y el método que me trae la información es el getValue. Y fíjense lo que recibe el getValue. Recibe el número de fila y el número de columna, y me devuelve un objeto, ahí donde viene el tema. Y yo necesito un string para setear el campo de texto. Vamos a ver, primero vamos a pasarle la fila, necesito una fila. Vamos a ponerle la fila, que es la fila que tengo ya seleccionada, o sea que por acá no tengo problema. Y lo que me está pidiendo además es la columna. Si analizamos un poco la tabla, la fila, bueno, ya la tengo seleccionada, pero la fila donde tengo el campo, a ver si lo puedo correr si no me tira error. Y me va a tirar error, pero vamos a correrlo para que vean. La fila es la que voy a tener seleccionada acá, y la columna es la columna 0 donde está el nombre, y la columna 1 es donde está el precio. Así que lo que le tengo que pasar es la fila, que es la variable donde selecciono, y la columna se la paso de forma estática. Puedo poner la columna 0, con esto voy a recuperar el nombre. Pero ven que me tira un error. Me dice que no hay compatibilidad, porque lo que me está devolviendo esto es un objeto, y yo necesito un string. Manera de pasar un objeto a un string, bueno, hay, por lo menos yo conozco dos, pero hay más. Una ya la habíamos visto, que es el valueOf, que convertía a un double a un string. Bueno, el valueOf funciona muy bien. El valueString, bueno, llamo siempre a la clase string y al método valueOf. Y valueOf tiene para recibir varias cosas. En principio puede recibir un objeto. Lo habíamos usado antes, creo, para el double. Lo podemos usar para un objeto también. Entonces recibe un objeto. ¿Qué objeto recibe? El que habíamos recuperado de la fila y la columna. Y esto funciona. Vamos a probarlo. Antes que nada, vamos a ver si me devuelve lo que pido. Y tal cual, ¿no?
Falta ahora hacer lo mismo para el precio. Para el precio voy a usar otra forma también, que también funciona. Y esto también con un setText. Y obviamente necesita un string. Pero bueno, lo que me devuelve es un objeto. Modelo.getValue. Value. Y bueno, también la fila, que ya sabemos. Y acá donde puedo usar otro método. Esto sería la columna 1, ¿no? La columna 1 es la columna donde está el precio. Bien, esto como devuelve un objeto y lo que necesita setText es un string, lo puedo cambiar y ponerle, esto también es una forma práctica de hacerlo, toString. Como todas las clases tienen un método toString, ya lo habíamos creado. Y esto también lo pueden hacer de esta forma o de esta forma, es exactamente lo mismo, funciona de las dos formas igual. Simplemente para que vean que se puede hacer de forma distinta. Bien, y ahí ya tengo la información completa. Bien, acá ahora lo que tengo que hacer, por ejemplo, si tengo que actualizar el precio de la harina y cambiarlo de valor, tan caro no, pulso en actualizar y ahí se debería cambiar el valor acá. ¿Qué necesito para eso? Bueno, vamos al evento de actualizar. Con doble clic voy a actualizar, no tengo nada, vamos a poner acá. Y bueno, necesito primero cambiar el contenido que está en la lista, en el array list que habíamos tenido. Entonces voy a la lista y acá lo que voy a hacer es ir al elemento que me señala la fila. Esta fila la recupero haciendo clic en la tabla. Y acá voy a setear el nombre. Set nombre y le voy a pasar lo que tengo en el campo de texto. .getText. Bien, listo. Acá está configurada la lista. Y por último tengo que también hacer lo mismo pero con el precio. Lista. También .get index. Esto es lo que voy a tener en la fila, pero sobre el campo precio, set precio. Ahí lo que me está pidiendo, como ven, es un double, ¿no? Y yo lo que le voy a pasar es un string, porque lo que tengo en el txt precio es un string, y ahí voy a tener un conflicto. Eso hay que parsearlo. Esto ya lo vimos, no hay ningún problema con esto. Vamos a parsear esto. Y acá le pego. Y ahí ya tengo cargado. Recuerden que primero tengo que actualizar, tengo la lista actualizada. Ahora lo que tengo que actualizar es el modelo y la tabla. Y lo mismo de siempre, ¿no? Es pasarle la información de la lista a la tabla, que esto lo hacíamos con esto que está acá. Como ya les digo, esto se repite en todos los métodos. Esto hay que hacer un método independiente, ¿no? Esto así está mal. No es lo mejor, digamos, ¿no? Pero bueno, por ahora lo hacemos así, el método se lo dejo a ustedes. Y acá lo mismo, ¿no? Va a recorrer de vuelta la lista ya con estos valores que estoy actualizando acá, los valores que recupero de los text files. Resetea la cantidad de filas y empieza a recorrer y a crear un objeto por cada fila y pasárselo al modelo. Vamos a ver cómo es que funciona esto. Bien, vamos a actualizar, por ejemplo, el precio de la harina, como hemos dicho. Bueno, acá le vamos a poner 500. La inflación, terrible. Bien, actualizamos. Y ahí tenemos actualizado el precio. No se agregó nada. Podemos actualizar la manteca. 7. No, porque voy a buscar y tenemos actualizar la manteca. Bueno,
Y esto sería todo. Con esto ya terminaríamos el manejo básico, digamos. Hay muchas cosas más que se pueden hacer con este objeto, pero básicamente digamos que estaría completo, ¿no? Todos los 4 métodos que es agregar, borrar, actualizar, buscar. Hay muchas formas de personalizarlo, pero bueno, eso ya depende de cada uno si quiere explorarlo. Se usa mucho, como les digo, en base de datos, lo vamos a usar en base de datos, así que hay que aprenderlo a manejar. No es tan complicado. Bueno, yo espero que estos videos les ayude. Cualquier cosa, bueno, me consulta. Chau, chau.